Vamos entonces a entrar a nuestro estudio que tenemos para esta ocasión. El tema lo tenemos ahí y ya lo aprendimos. El tema que vamos a estar desarrollando dice: los gentiles son aceptados en la iglesia. Ese es el tema que tenemos para hoy. Los gentiles son aceptados en la iglesia. Luego, la verdad central que tenemos ahí dice: para todos la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Es la verdad central que tenemos ahí. Con la ayuda del Señor, pues vamos a desarrollarnos en esta hermosa mañana. Luego tenemos el texto que dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones. Muy bien, Gálatas 3:8. Ahí tenemos lo que es el texto para la gloria de Dios. Luego tenemos ahí, hermanos, en una introducción que tengo una interrogante ahí. Dice: ¿cómo reaccionaríamos si alguien de otra cultura nos visitara en el culto en la iglesia? ¿Cómo reaccionaríamos? Supóngase que entra un musulmán acá y estamos en pleno culto. ¿Cuál sería la reacción nuestra? Nos parecería raro y quizá muy maliciosos, todos dirigiendo la vista, la mirada a esa persona, porque no es de la misma cultura, el mismo vestuario, diferente. Quizá nos sentíamos algo raros, ¿verdad? Y como que no mucho nos lleváramos quizá a acercar a él, pero nos cuesta a veces aceptar las diferentes culturas. Por ejemplo, si vamos allá al occidente, o que alguien viniera de allá para acá, alguien que viste faldita en lugar de pantalón, sería otra reacción, saber cómo, ¿verdad? Porque no nos parecería muy bien el asunto por el medio en el cual nosotros nos movilizamos. Pues así estaba el asunto en cuanto a la iglesia primitiva. Ya que los gentiles somos de diferente cultura al pueblo de Israel, muy distintos, y eso causó impacto en la iglesia cuando algunos gentiles comenzaron a convertirse al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De ahí surgieron algunas situaciones que podemos ver nosotros hoy a través del estudio que tenemos. Y ahí tenemos, en primer lugar, ¿qué dice? La controversia sobre los gentiles. Ese es el primer punto que tenemos, la controversia sobre los gentiles. Y ahí bajo esto tenemos en el literal A que dice: una enseñanza perturbadora. Ahí tenemos en Hechos 15, 1 al 5. Tenemos este pasaje ahí de la palabra de Dios. Y dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cuál era el problema ahí? Entonces, en esta iglesia primitiva, o en ese lugar donde Pablo y Bernabé comenzaron a predicar el evangelio, el problema era bastante difícil,
porque la enseñanza de estos judíos en cuanto al judaísmo, ellos dicen a los gentiles que se iban convirtiendo que era necesario circuncidarse. En otras palabras, tenían que hacerse judaizantes o judíos con los ritos o practicando los ritos que los judíos pues practican o practicaban en ese entonces. Pero tenemos ahí que se está cumpliendo exactamente lo que el Señor le dijo a Abraham, y ellos no lo entendían. La promesa que Dios le dio a Abraham cuando lo llamó y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y ellos no habían captado todavía la situación en el obrar de Dios a través de Jesucristo para alcanzar a las naciones gentiles también, porque la salvación es para todos. Ya lo hemos dicho y lo repetimos y lo seguiremos repitiendo. No importa si es musulmán, no importa si es judío, no importa si es de la raza que quiera ser, hermanos, la salvación es para todos por igual. A Pedro se le mostró y se le dijo que no hiciera acepción de personas, porque tampoco Dios lo hace, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una enseñanza no buena o grata. Dios había hecho una poderosa obra entre los gentiles a través de Pedro y Pablo, hermanos. Ahí están las citas que podemos ver en cuanto a la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando Pedro fue mandado a traer por Cornelio por orden del Señor para que le disertara el mensaje o la palabra del Señor, pues hay un testimonio ahí tremendo de lo que Dios hizo. Pero ahí tenemos, sin embargo, había un problema dentro de la iglesia, tremendo problema. Siempre en las iglesias hay problemas, hermano. Siempre en las iglesias hay problemas. Todavía no estamos glorificados. Y a veces interpretamos la escritura no correctamente. Y eso crea problemas o fisuras dentro de nosotros muchas veces, por malinterpretar ciertos pasajes, y creemos que así es. Y aquí tenían un problema bastante difícil. Ahora, ¿cuál era el problema entonces que existía ahí en esa iglesia? Fíjese que era la circuncisión para adherirse a la ley de Moisés. Hoy tenemos gente que enseña parecido a esto, ¿verdad? En cuanto a guardar el sábado, tal vez no toda la ley, porque ellos se aferran solo a guardar el sábado. Porque para hacerse judío, o sea, judaizar, había que practicar todos los ritos en cuanto los judíos los practican. Mas sin embargo, ahí tenemos que algunos cristianos judíos, para poder adherirse o pertenecer también al pueblo de Israel. Y la salvación no necesariamente, hermanos, se debe de pertenecer al pueblo de Israel o ser judío necesariamente para ser salvo. Eso lo tenemos que entender perfectamente bien nosotros, que para encontrar la salvación no es necesario hacerse judío o practicar los ritos de la ley. Nosotros hemos sido ya circuncidados, pero no en la carne, sino en el corazón. Ya le pertenecemos al Señor. Ya no hay necesidad de otra cosa, porque el sacrificio que Cristo hizo es el medio de salvación para todos los
hombres y mujeres. ¿Cuál era el otro problema, hermanos? Era el temor porque los gentiles muy pronto llegarían a ser mucho más que los judíos. Y ahí corría el peligro, según ellos, los ritos de la ley. Como que abundando el pueblo gentil, se iba a perder la tradición judía. Y ya no se iba a llevar a la práctica, por ejemplo, la circuncisión, todo lo concerniente a lo estipulado por la ley, iba a ir perdiendo en cuanto, porque la salvación ahora es por fe, y ellos tenían ese temor. ¿Sabe por qué? Porque gracias a Dios, hermanos, los gentiles hemos creído en mayor número, en mayor pueblo que los judíos. Yo alabo al Señor por esto, hermano. Porque los gentiles, que la Biblia misma llama que no éramos pueblo de Dios, ahora venimos a ser el pueblo más numeroso que los judíos. Amén. Espiritualmente hablando, no quiero decir que somos el segundo Israel o que somos, no se trata de eso, porque nosotros somos la novia, la esposa de Cristo. Pero ese era el temor de los judíos. Decían, no, la ley va a ir perdiendo en cuanto a las normas, y el pueblo va numerosamente avanzando, y gracias a Dios, porque en el mundo entero somos millones de gentiles que alabamos y bendecimos el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermano, esta enseñanza de los judaizantes provocó una discusión fuerte, tremenda. Ahora, ¿para qué son las discusiones? ¿Para qué se discute? ¿Es necesario la discusión entre nosotros? El asunto es que malentendemos cuando se habla o se dice que vamos a discutir. Discutir no es ponernos los guantes. Y a ver si lo entendemos. Porque ahí se formó una fuerte discusión. Cuando dice que la discusión era fuerte, era porque realmente, hermanos, se estaba discutiendo el asunto acerca de los gentiles. Y para llegar a una resolución es necesario la discusión. Para llegar a un acuerdo es necesario la discusión. Si no, no nos pondríamos de acuerdo, hermano. Por eso es que cuando nos reunimos como cuerpo de líderes en la iglesia, discutimos sobre una agenda. Discutimos sobre asuntos que son de gran importancia en la obra de Dios y llegamos a los acuerdos necesarios. Y esto también nos prevé o nos mete o nos entra a un orden a seguir. Por eso es necesario que hayan discusiones, y había una contienda tremenda entre ellos para definir de qué manera iban a quedar los gentiles que se habían entregado al Señor. Pablo y Bernabé subieron entonces a Jerusalén porque ahí había una discusión tremenda entre Pablo y Bernabé y estos judaizantes. Entonces se definió, a través de la discusión se definió que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar el asunto. Esto es lo que la Biblia llama el primer concilio de Jerusalén. Ahí se
se dio el primer concilio, hermano. Por eso es que en nuestra organización realmente alabo a Dios porque tenemos una organización bien sólida, porque tenemos jerarquías. Si una jerarquía no logra arreglar un asunto que quizás es de trascendencia o bastante fuerte, pues tenemos las siguientes jerarquías, y en el caso nuestro la solución última la tiene la Asamblea General, o sea, nuestras conferencias. Ahí se define toda situación, y aquí tenemos el ejemplo tomado, no cabe duda, de nuestra organización en cuanto a la discusión, en cuanto a llegar a un acuerdo, a un fin, es a través de la discusión, a través de una asamblea formal. Y Pablo y Bernabé dice que subieron a Jerusalén para conocer o tratar del asunto y definir de cómo iban a quedar los gentiles que habían creído en Jesucristo. Entonces Pablo y Bernabé fueron recibidos por los ancianos e iglesia en Jerusalén. El versículo 4, si quiere lo leemos, ahí está en la palabra. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y revivieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vea bien que cuando llegaron a Jerusalén encontraron fuerte oposición, hermano. Fuerte oposición. Una cosa tenemos que ver nosotros, que todo camina bajo el plan y la voluntad de Dios. Cuando hay algunos desacuerdos, algunas fisuras, de ello Dios va a sacar algo positivo, algo que viene para beneficiar su obra misma. Aquí había una fuerte oposición hacia Pablo y Bernabé de parte de los que guardaban la ley y exigían que los gentiles tenían que ser circuncidados. Y ahí encontramos que a pesar de la situación, a pesar de la oposición, hay ahí o encontramos un poderoso testimonio dado por los hombres de Dios, por Pablo, Bernabé, Pedro y otros que no cabe duda pudieron haber testificado de las maravillas de Dios. Es que la obra no es de los hombres, hermano. La obra es de Dios. El problema nuestro, y creamos los problemas a veces fuertes cuando creemos que la obra es nuestra y queremos que las cosas se hagan de la manera como nosotros decimos. Ahora, claro, aquí esto puede ser en sentido personal, pero cuando hay un arreglo a nivel ya de una asamblea, a nivel de líderes, a nivel de diáconos, eso se tiene que respetar. Tiene que haber una sumisión, porque no es un decreto personal de alguien, en este caso del pastor, sino de una asamblea reunida discutiendo sobre un asunto y llegando a un fin. Amén. No sé si me explico. El asunto no es personal. Aquí no era personal. Aquí era una reunión de la asamblea, y qué mejor para poder testificar allí de las maravillas de Dios. Ahora entonces vemos lo que
se llama el Concilio de Jerusalén, la iglesia estaba en una encrucijada tremenda. ¿Por qué estaba en una encrucijada? Porque los gentiles estaban con signo de interrogación en el aire. ¿Qué iba a pasar en el Concilio de Jerusalén? ¿Qué determinación iban a tomar los líderes y la iglesia en general? Porque no estaban solo los apóstoles, sino que dice que habían muchos reunidos ahí para discutir el asunto. Y no cabe duda, hermano, que aquellos gentiles que estaban queriendo ser perjudicados en ese sentido, yo puedo decir que quizá estaban en oración delante de Dios, pidiendo, mediando por el asunto que se iba a discutir. Porque la mejor arma para vencer cualquier situación se llama oración. Es la oración, hermano. Y no cabe duda, yo puedo decir que ellos estaban pidiéndole a Dios que hubiera una buena resolución que los favoreciera. Y ahí tenemos el problema que se estaba dando. La decisión de este concilio afectaría la manera en que se consideraría a los gentiles y su fe en Cristo. De ahí dependía. Pero una cosa siempre hacemos los creyentes, los cristianos, los líderes, cuando estamos reunidos, antes de tratar los asuntos, pedimos la dirección a Dios en oración. Pedimos que Dios esté en medio de nosotros, en medio de esa reunión. Pedimos que el Espíritu Santo sea el que nos dé la sabiduría necesaria. En otras palabras, nunca estamos solos. Siempre invitamos a las tres divinas personas que estén con nosotros. Siempre, hermano. Aquí la decisión del concilio iba a traer bendición o tristeza a los gentiles. Pero Dios no cambia su palabra. Ya había una promesa hecha a Abraham. Se estaba, hermano, discutiendo sobre la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y como Dios estaba delante, entonces el dictamen tenía que ser favorable hacia los gentiles. Porque nosotros también somos criaturas o creación de Dios, al igual que los judíos. Somos creación de Dios. Él nos ama a nosotros de una manera muy grande. Y ahí, hermanos, después de mucha discusión, la Biblia no enfatiza, o sea, no esclarece el número de los que estaban reunidos, ni el tiempo que se discutió sobre el asunto. No, la Biblia no lo dice. Yo puedo deducir quizá que pasaron varias horas o días, qué sé yo, para poder llegar a un acuerdo, a un arreglo. Quizá la discusión se tornaba algunas veces fuerte, porque habían ahí quienes exigían bajo las normas de la ley. No cabe duda que algunos fariseos convertidos al cristianismo querían implantar siempre el legalismo a la iglesia naciente. Y deduzco, hermano, que de ese problema, de esa situación que se dio, Pablo tiene
tiene que escribir la carta a los Gálatas. Recuerde lo que le dice Pablo a los Gálatas, a estos judaizantes, y les dice: oh Gálatas insensatos, habéis comenzado por la fe y ahora van de regreso a la carne, o sea, a los ritos de la ley. Porque la salvación no es por ritos. La salvación es por el sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Es cierto que tenemos que cumplir ciertas ordenanzas, pero el camino ya a la salvación está abierto, hermano. Amén. Ya se dio. Después de mucha discusión, Pedro tomó la palabra. Gracias a Dios, porque Pedro, hermano, siempre salía, ¿verdad? Relucía ahí. Y muchas veces lo vemos que él es el primero que toma la iniciativa, la palabra. Cuando Cristo hizo preguntas acerca de qué decían los hombres acerca de él, y luego les dijo: ¿y ustedes qué dicen? Pedro respondió rápidamente. Y aquí Pedro toma la iniciativa, toma la palabra. Pedro, enfatizó sobre el conocimiento de Dios. Dice él: Dios que conoce los corazones. Ahora, Pedro, recuerde que no estaba hablando suposiciones, hermano. Pedro estaba hablando en base a experiencias que él mismo tuvo. Él vio con sus propios ojos las bendiciones de Dios sobre los gentiles. Y Pedro fue muy sabio. No solo fue él cuando fue llamado por Cornelio, no solo fue él, sino que llevó a otros judíos para que se dieran cuenta de lo que Dios iba a hacer con los gentiles. Qué hermoso esto, hermano. Y en base a eso, Pedro entonces toma la palabra y comienza a disertar lo que Dios había hecho con los gentiles. Y dice: Dios que conoce los corazones sabe también que los gentiles tienen un corazón dispuesto a servir al Dios del cielo. Lo que Pedro hizo, hermano, hizo ver es que los gentiles tienen fe salvadora dentro de ellos. Qué gran diferencia entre los gentiles y los judíos. Tuvieron el honor, el privilegio de ver caminar al Salvador en medio de ellos. Y nosotros no lo hemos visto, pero creemos por la fe que somos salvos. Creemos en la persona de Jesucristo, y eso lo enfatiza Pedro y dice: los gentiles son salvos por medio de la fe. Dios mismo atestiguó la autenticidad de la fe de ellos. ¿Cómo lo testificó Dios? Derramando el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sobre cuánto de nosotros Dios ha derramado el bautismo del Espíritu Santo también, hermano? Quiere decir que la promesa no es limitada para los judíos nada más, sino también para nosotros. Pedro recuerda la comisión que recibió del mismo Dios tiempo atrás de abrir a los gentiles la puerta del Evangelio.
Se cumplió lo que el Señor les dijo, ¿verdad? En una ocasión. ¿Sabe qué era lo que estaba predominando ahí? Era el celo. Y la cultura distinta. Pero se cumplió lo que el Señor dijo. Los voy a provocar a celo con un pueblo que no es pueblo. Y tengo muchas ovejas que tengo que salvar que no son de este redil. O sea, estaba hablando de los judíos. No son de este redil. Pero a pesar de ser gentiles, pertenecemos al redil de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y de esto debemos estar nosotros sumamente contentos, agradecidos con Dios. Pedro les hace ver por qué poner objeción en cuanto a los gentiles que se habían convertido por el oír el evangelio por boca de Pablo y Bernabé. Muchas veces se convierte gente que nos acarrea hasta dudas a nosotros. Decimos, este no, quizás saber por qué lo hizo. Imagínese ver que entra una mujer ramera o una mujer prostituta y viene a Cristo. ¿Qué reacción nos traería a nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos? Un homosexual viene a Cristo. Solo de verlos ya me imagino. Solo viéndolos ahorita. ¿Tienen o se pueden salvar los homosexuales? Pueden ser salvos, hermano. Si toda acción de fe delante de Dios y nace de nuevo, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero hay cosas que nos cuesta aceptar, ¿verdad? Y la salvación es para todos. Les hizo ver que Dios les dio el Espíritu Santo como a ellos mismos. Esto quiere decir que a quienes Dios les da el Espíritu Santo, les da testimonio de que son suyos. Somos del Señor nosotros. Nos ha dado el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu de Dios, hermano. Aparte de estar sellados, nos da la bendición también de ser bautizados con el Espíritu Santo, como lo hizo en esta oportunidad con estos gentiles. Pedro entonces, no cabe duda, lleno del poder del Espíritu de Dios, reprende severamente a los judaizantes. Y él dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo carga que ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué? Algo que ni nosotros hemos podido cumplir. Y queremos que otros sí lo lleven, sí carguen con él. Ahora, ¿cómo se le denomina eso? ¿Cómo se le llama eso? ¿Ah? ¿Cómo se le llamaría eso?
es una hipocresía. Es una hipocresía porque ni yo mismo lo estoy cumpliendo, pero quiero que otros sí cumplan. Y Pedro lo reprende y le dice, ni nosotros hemos podido llevar esa carga y queremos que los gentiles sí la lleven. Tengamos cuidado nosotros a veces con eso también, hermano. De exigir cosas a veces que ni nosotros las cumplimos. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque exigimos y exigimos, pero nosotros nos hacemos, como se dice, de la vista gorda. Y eso es un error delante de Dios. No podemos exigir lo que nosotros no vivimos. Pablo y Bernabé dieron el segundo discurso. ¿Sobre qué disertaron ellos, hermano? ¿Sobre qué hablaron? Ellos relataron la obra del Dios en el viaje misionero que habían acabado de completar entre los gentiles. Dios había hecho, ¿qué? Señales y maravillas. En otras palabras, si Dios no hubiese estado con ellos, no hubieran sucedido milagros, no hubieran sucedido sanidades. Pero si Dios está con nosotros, entonces suceden cosas maravillosas, hermano. Y ellos testificaron acerca del poder de Dios, las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles, no entre los judíos ya, sino entre los gentiles. ¿Cuántos hemos recibido algún milagro del Señor alguna vez? ¿Cuántos hemos sido sanos de alguna enfermedad alguna vez? Esto se llama milagros, maravillas hechas por Dios. Podemos testificar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, hermano. Aparte de la salvación, hermano, tenemos mucho que decir de lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Y ellos testificaron de lo que Dios había hecho entre los gentiles. Pero número 2, tenemos la palabra y el Espíritu. Viene entonces lo que es la sabiduría divina. Los versículos 13 al 21 del capítulo siempre 15 que estamos viendo, hablan ahí en cuanto a esta palabra divina, o la palabra y el Espíritu, que hablan aquí. Y tenemos, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado todo lo que Dios, o cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. O sea, Dios ya había anticipado esta bendición. No era que estaba ocurriendo ahí, hermano, simple y sencillamente, sino antes había Dios anunciado esas bendiciones gloriosas también para los gentiles. Entonces, después del informe de Pedro, Jacobo tomó la palabra. Veamos la forma como se dirige entonces a la iglesia. Confirmó el mensaje de Pedro.
La promesa de Dios era tomar de entre las naciones un pueblo separado para él y su nombre. Este cuerpo es la novia de Cristo. ¿Cómo identifica Juan en Apocalipsis 19, 7 y 8? Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado, ¿qué dice? Las bodas. Y a su novia. ¿Quiénes somos la novia? Somos nosotros. Para dar más fuerza a los dichos de Pedro, citamos 9, 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Está hablando de los gentiles con antelación. Ahí viene entonces la determinación, hermano. Santiago decide que no se inquiete a los gentiles. Inquietar o inquiete significa poner obstáculo o un obstáculo en el camino para perturbar al caminante. En otras palabras le está diciendo, no pongamos obstáculos a los gentiles que quieren servir al Señor. Podemos extendernos un poquito ahí, pero el tiempo ya se nos está acabando. La decisión del Concilio de Jerusalén fue que guardar la ley y observar los rituales no eran requisitos para la salvación, ni son requisitos para la salvación. No es por obras. No es por obras para que ninguno se gloríe. Una decisión justa tenemos ahí. Los apóstoles e iglesia en general acordaron enviar a Judas y a Silas junto con Pablo y Bernabé a la iglesia en Antioquía para referir por escrito el acuerdo del concilio, porque ellos dijeron: solo advirtámosles que se abstengan de fornicación, de adulterio, de idolatría. Y esto lo confirmaron por escrito, enviando a estos dos hombres de Dios. Digo de Dios porque también dice la Biblia que ellos eran profetas del Señor. Eran serviciales en la obra del Señor. Y los enviaron a Antioquía para referir por escrito el acuerdo del concilio en ese entonces. ¿Por qué era importante que los líderes judíos acompañaran a Pablo y a Bernabé? ¿Por qué no dijeron: ustedes que están allá en Antioquía predicando entre los gentiles, explíquenles, háganles saber que se acordó esto y esto y esto y esto para con ustedes? ¿Por qué? No lo hicieron así. Porque cualquiera podía haber dicho: no, eso se lo inventaron ustedes. Eso no se ha de haber tratado allá. Importante porque los agitadores judaizantes afirmaban que tenían autoridad de la iglesia en Jerusalén. Otra cosa, no era cierto que tenían autoridad de los apóstoles, estos hombres que estaban alborotando a la iglesia gentil allá en Antioquía. En la carta lo especifican. Era importante porque los hombres escogidos comunicarían la decisión definitiva de los apóstoles y los ancianos. Era importante porque nadie podía acusar a Pablo y a Bernabé de torcer la decisión de la iglesia. La carta que envió el concilio destacaba la unidad que hubo en la iglesia de Jerusalén respecto a la decisión que tomaron.
Bueno, la carta afirmaba que había sido el Espíritu Santo y los líderes de la iglesia los que habían tomado esa decisión. Tenemos ahí, en la conclusión, a pesar de las controversias respecto al Evangelio predicado a los gentiles, podemos decir que por gracia y bendición de Dios somos salvos de esta generación perversa. Gracias a los apóstoles que fueron muy valientes ante las amenazas, hoy el Evangelio ha llegado hasta nosotros los gentiles. Dios me les bendiga, hermano.